¿Qué pasó, mi estimado doctor? ¿Cómo estás? Mi estimado Rafa Reséndiz. Aló, doctor. ¿Qué pasó, mi estimado Rafael Aquí Reséndiz? estamos a tus órdenes. Perfecto, doctor. ¿Eh? Perfecto, pues ya estamos listos por acá. Vamos a darle un ratito a ver qué nos Sí. traes. No una cuenta. ¿Vas a compartir pantalla o algo así? ¿Eh? ¿Vas a compartir pantalla? Ah, sí, aquí estaba yo preguntando con el equipo cómo Ok. hacía. Nada Share más screen. déjame, proyectamos un video de entrada y ya nos salimos y ya entras tú con pantalla. ¿Vale? ¿Está bien? Vale, Claro que sí, aquí ya estamos listos. perfecto. Ya nomás tenía. Presentar. Perfecto. Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Sean bienvenidos a una cápsula forense de parte de la barra de profesores en Derecho y peritos en Ciencias Forenses. Así ya nos encontramos por acá, listos para poder llevar a cabo y transmitir a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, en plataforma, esta cápsula forense. El día de hoy nos toca un tema que pareciera se está volviendo de moda, lamentablemente, en nuestro país: homicidio múltiple. Este tema será impartido por el buen doctor Rafael García Reséndiz, quien es perito particular en criminalística, en grafoscopía, en tránsito terrestre y en algunas otras áreas. Ya, pues lógicamente, quienes tenemos el agrado y el gusto de conocerlo, sabemos de su gran capacidad técnica en estas áreas. Y bueno, por eso el día de hoy lo invitamos a compartir un tema de tal magnitud que precisamente, pues bueno, va a venir a comentarnos él. Maestro, estimado Rafael García, buenas tardes, bienvenido, como siempre. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto, siempre un placer compartir pues el conocimiento, lo he dicho antes, estos temas forenses que eh, no dejan de tener nuevos elementos para nosotros poder eh, descubrir el delito, para interpretarlo, para llevarlo ahora como lo hacemos a las aulas, como lo hacemos a las salas de juicio. Es decir, todos estos temas que al final quedan en una exposición donde debemos probar, donde podemos orientar, hablando específicamente de pruebas. Sin embargo, la plática del día de hoy me parece interesantísima. El tema también pudiera parecer simple, pero no lo es. Tampoco lo vamos a hacer complejo el día de hoy, pero vamos a ver algunos aspectos interesantes del homicidio múltiple. Y muy agradecido contigo, doctor, por esta nueva invitación a compartir con este foro. No, al contrario, doctor, sabes que siempre consideramos que estás en casa y sabemos, y precisamente por eso buscamos gente de calidad que tiene amplia experiencia en el mundo jurídico y forense, y bueno, pues qué mejor que nos vengas a compartir este tema. Adelante, doctor, te escuchamos. Bien, pues muchas gracias a todos y bienvenidos a los que están en el foro. Quisiera compartir la pantalla, yo creo que con este botoncito verde por aquí, ¿verdad? A ver, no sé si usted me tenga que dar algún tipo de acceso, doctor, o algo. Me aparece aquí una. Está habilitado para que puedas acceder a compartir. ¿Está qué? Habilitado. Habilitado para que pueda. No, o sea, un segundito, porque ya sabes, siempre empiezo con estas cosas.
Me dice que no está habilitado. A ver, ya está. Ya está. A ver, inténtalo, por favor, doctor. A ver, sí. A ver, nada más déjeme entonces ponerlo aquí. A ver si aquí podemos verlo. Correcto, ya está en pantalla. Ahí lo estamos viendo bien. Ahí lo Sí, vemos bien. Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues decíamos, pues vamos a comenzar diciendo, precisamente el homicidio múltiple, pues viene relacionado con violencia. Esta violencia, pues, se ha desencadenado, pues, desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Desde hace ya muchísimos años. Tenemos algunos acontecimientos que han ocurrido desde Jack el Destripador, que tenía a sus víctimas, por allá de 1880, el bombardero de Nueva York, recuerdo aquel que llamaron también el Yuna Bomber, ¿no? Que mandaba mensajes para poder agredir a la gente que había puesto en una lista. Y el caso de los casos más recientes, el caso Uvalde en Texas, esta masacre que ocurrió en una de las escuelas donde fallecieron pues varios estudiantes, sobre todo niños. También recordemos el acontecimiento de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2021 y el Maratón de Boston, que también es de los hechos un poquito más recientes, donde también se hizo estallar un artefacto. Pero con estos elementos, digo, con estos acontecimientos, ¿cuál es el denominador común? Pues este denominador común sería la privación de la vida. Y esta privación de la vida pues se lleva o se realiza en personas inocentes. Aunque también de acuerdo a la motivación o de acuerdo a la persona que, o las personas que llevan a cabo este tipo de hechos, pues van a sembrar el pánico también, tienen como objetivo causar el pánico en la sociedad. Lo vimos en aquellas imágenes casi de todos estos acontecimientos, sobre todo las Torres Gemelas. La gente corrió aterrorizada por el momento en el que estas torres se derrumbaban. La forma también de terror que vivieron en cuanto a ver previamente cómo la gente pues, se aventaba por las ventanas de estos grandes rascacielos. El asunto es pues que este pánico social pues, va a causar a la postre también estragos. Sin embargo, estos crímenes, decía yo, pues también presentan algunas otras motivaciones. Un segundito. Ya me ven ahí nuevamente. Bueno, entonces,
También derivado de estos acontecimientos, pues de los eventos de la guerra, incluso hasta la guerra ahorita de lo que fue Rusia con Ucrania, habían disminuido ya las muertes masivas. Es decir, estos conflictos bélicos, pues prácticamente no los habíamos vivido desde hace ya varios años, como lo hemos estado viendo. Masacres, asesinatos, acusaciones entre ambos países, porque ha habido, pues como siempre, genocidio, estas muertes que salen de las reglas de la guerra. Y pues hasta ahora que estamos conociendo nuevamente este conflicto, pues vemos que hay un sinnúmero de víctimas. Pero están yendo en el aumento, por ejemplo, los homicidios en pandillas. Tenemos el caso de Centroamérica, donde estamos viendo que los gobiernos, en un afán de controlar toda esta violencia, pues han hecho por hacer arrestos masivos de los líderes de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, ¿no? Y otras pandillas, Barrio 18, recuerdo también, que han sido pues mermadas de alguna manera. Sin embargo, decíamos, todo esto ha ido en general en aumento. No se diga el crimen organizado, del cual sufrimos también en nuestro país, y que las estadísticas van en aumento. Incluso nos aterra, como decíamos, ese terror que nos meten en la sociedad, pues es de que la pregunta, ¿cuál es un lugar seguro? ¿Cuál es el lugar seguro para visitar, para vacacionar, para ir a ver un familiar, para ir a trabajar incluso? Entonces, el crimen organizado pues causa este terror y es pues lamentable. Yo tuve una experiencia que en otra ocasión se las podré platicar, pero bueno, esta situación además desde el punto de vista forense, desde el punto de vista científico, sobre todo en temas como la criminología, la criminalística, la psicología forense, estudios sociológicos también, pues bueno, pues han generado un interés en los temas de todos estos eventos, de estos homicidios múltiples, y pues nos han dado o nos hemos dado la tarea de investigar pues los homicidios en todas sus modalidades. También ese interés, sobre todo lógico, pues establecer cuál es este perfil precisamente de los asesinos. Y de acuerdo a varios estudios, se ha integrado de alguna manera esta clasificación en 3 grupos. Aquí tenemos a los primeros, que serían los asesinos en serie, ¿sí? Por mencionar alguno, Sergei Chikatilo, ¿verdad? Uno de los asesinos en serie, ya decíamos Jack el Destripador de aquellos tiempos. También tenemos a los asesinos múltiples de un solo acto. Esto pues también ha sido estudiado porque decíamos, ahorita relacionamos el caso de Uvalde, ¿sí? Donde fueron asesinados estos niños en el jardín de donde estudiaban, ¿sí? La escuela donde estudiaban, y el asesino llega y ejecuta el acto múltiple, pero aquí muy importante, en un solo acto. Hay asesinos, de acuerdo a esta clasificación, frenéticos, ¿sí? Aquí tenemos 2 autores, los cuales han hecho esta clasificación de asesinos frenéticos. Y otra clasificación que también viene aparejado con lo que decíamos del crimen organizado, pues son los asesinos denominados sicarios, que estos sicarios, pues como lo sabemos bien, se alquilan para poder solucionar algún tipo de conflictos, pero no por interés propio, sino por encargo. Es decir, que con una recompensa
pues ellos están llevando a cabo estos actos, la ejecución de personas inocentes. Para efectos de la plática que tenemos hoy, vamos a centrarnos y además vamos a ver un caso en lo que sería el asesino múltiple de un solo acto. Y bueno, aquí va a ser del interés pericial, del interés jurídico, desde luego, porque del interés sociológico, porque desde luego tenemos que saber cuáles son los orígenes. Queremos saber cuáles son los orígenes de estos comportamientos, de los distintos perfiles criminológicos que puedan tener los asesinos, ¿sí? Y que fueran determinantes, es decir, los factores determinantes para estas situaciones. Y pues había que tomar en consideración un ambiente sociológico, es un ambiente social, donde se desarrollan los individuos, qué actividades tienen, si tienen una socialización que de alguna manera pues, esté dentro de los parámetros que la sociedad acepta como buenas conductas, llamémoslo así. Factores ambientales. Me subí por ahí a un taxi y decía el conductor, he sufrido más agresiones en estos últimos días y yo no sé si sea estimulado, causado por estas olas de calor. Pero bueno, yo creo que una deshidratación, el sistema nervioso central, la prisa por llegar al lugar, no sé. Pero sobre todo estas cuestiones ambientales que muchas veces poco tomamos en cuenta, pues también tienen mucho que ver. Los estados psicológicos de la persona, es decir, sus formas de conducta, y hasta los aspectos neurológicos, que según los especialistas pues nos han dado precisamente lugar a procesos cognitivos distorsionados. Recuerdo precisamente que en ese caso de Sergei Chikatilo se decía en general que esta persona durante la guerra se había visto cómo habían matado a su hermano y luego como los propios soldados se lo habían comido. Y entonces, pues de aquí vamos, imagínense esa cuestión psicológica que él mantuvo y que después pudo haber reproducido como un patrón para privar de la vida a otras personas. Aspectos neurológicos, podemos tener fallas en los lóbulos cerebrales, sobre todo lóbulo frontal, lóbulo temporal, y que nos llevan a lo que decía, a estos procesos distorsionados. Cuando todas estas cuestiones además se juntan, pues dirían, tenemos la tormenta perfecta, ¿verdad? Todos estos factores neurobiológicos, psicodinámicos y socioculturales, ¿sí? Pues tiene que ver en esta historia de los asesinos. También otros factores que influyen sobre esta cuestión, pues son los efectos del alcohol y las drogas. Durante la etapa prenatal, ¿no? Hay personas consumidoras de solventes, consumidoras de algunos psicotrópicos, cocaína, metanfetaminas, cannabis. Y todo esto pues representa siempre un factor de riesgo para las conductas violentas. Sobre todo, pudiera hablarse, como lo dice aquí, de una desregulación de la dopamina y la serotonina. Vamos entonces a ver en este contexto, ya habíamos visto cuáles son los asesinos en serie, que de acuerdo a una nomenclatura que hacen los investigadores, les van a denominar ASER, como lo dice en el primer párrafo. Y esto del asesino en serie, que eso significa la nomenclatura, pues hace referencia, en el caso de los asesinos en serie, a sus antecedentes familiares. Había que revisar también su bibliografía del crimen y sus relaciones también con las víctimas.
incluso las motivaciones que pudieron haber tenido para cometer este tipo de homicidios. En el segundo párrafo tenemos a los asesinos en masas, o también denominados los asesinos múltiples de un solo evento. Aquí también se ha indagado desde el punto de vista psicológico, sociológico, criminológico, sobre su salud mental, sobre los eventos precipitantes, los motivos del agresor y el tipo de arma empleada y la cantidad de las víctimas. Regularmente hemos visto que para este tipo de homicidios múltiples, homicidios en masas, se utilizan, sobre todo en este intermedio del AMAS, objetos como armas de fuego o objetos punzocortantes. Hemos visto por ahí en Inglaterra, en Francia, ataques de un asesino solitario, pudiéramos llamarlo así, donde se desplaza, sale a la vía pública y de pronto comienza a agredir a la gente sin ton ni son, es decir, no tiene una elección de sus víctimas, sino que estas son al azar y en un evento desprovisto de toda esta planeación, pues ejecuta el acto, privando de la vida a las personas. Y tenemos aquí en el tercero de los clasificados el TER, que significa precisamente los terroristas, ¿sí? Y estos pues también conllevan otro tipo de situaciones en esta perfilación criminológica, digamos. Motivaciones políticas, motivaciones religiosas, el proceso de radicalización también. Hay grupos que se han organizado, se han radicalizado y pues el objetivo, tener el control externo, el uso de armas y la relación precisamente con esas o con algunas enfermedades mentales. Decía anteriormente, uno de los hechos más dolorosos es ver la matanza de escolares, ¿no? Los jóvenes o las personas que llegan a cometer este tipo de delito experimentan sensaciones de un sentimiento de venganza, ¿verdad? Hay una desesperación quizá con las situaciones en las que están viviendo. Quizá fueron personas sometidas a una vida dolorosa, a una vida de vejaciones, ¿sí? Han sido incluso sometidos en esta vida escolar temas como el bullying, ¿no? Donde entre los alumnos hay este tipo de violencia, el laboral, ¿por qué no? También. Y todo esto va repercutiendo en la vida de estas personas que llegan a cometer estos homicidios múltiples. Desde luego que hay gente, como yo lo decía, que pueden actuar de una manera solitaria, ¿sí? Pueden llevar a cabo un acto idealizando héroes, ¿no? En nuestra historia reciente también, pues vimos aquel evento de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Donde presuntamente después se llegó a la casa del ejecutor y vieron que tenía allí algunas cuestiones con un sentido prehispánico, ¿no? Un guerrero azteca, un guerrero con vestimentas bueno, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita lo recuperamos. Y idealizándose así, de alguna manera, como ellos, ¿no? Este tipo de matanzas de las personas que llevan a cabo un asesinato múltiple en un solo acto,
regularmente implica matar un cierto número de personas, más de 2, quizás hasta 4 en un solo acto, ¿sí? Hay una secuencia, decíamos que el sujeto que se sale de un lugar y se desplaza agrediendo a la gente, bueno, quizás se propone cierto número de víctimas a su paso. Y pudiera ser, y es grave también, como lo vamos a ver en uno de los hechos que voy a presentar aquí, o el hecho que vamos a presentar, que no necesariamente tiene que desplazarse el sujeto para cometer el acto delictivo, es decir, ese homicidio múltiple. Puede ser en el centro de trabajo y puede ser incluso dentro del núcleo familiar, donde se priva de la vida a los integrantes, padre, madre, hijos, hermanos, tíos. Cualquiera puede ser pues víctima de este tipo de agresores, los asesinos múltiples en un solo acto. Aquí el criterio de Dietz, ¿sí?, en su estudio reconoce que esto es la acción deliberada en la que resultan heridas 5 o más personas, de las que un mínimo de 3 mueren a manos de un solo delincuente o en un solo acontecimiento. Y decía yo, pues sí, esta acción deliberada pues va a ocurrir también dependiendo de aquellos factores que lo estimulan, de aquellos factores que lo llevan a cometer este tipo de delitos. Puede ser, como decíamos, que en un ambiente escolar, en un ambiente de trabajo, haya sido sometido a humillaciones. Puede ser también que desde su infancia sufrió violencia dentro del núcleo familiar. Quizás las reglas tan estrictas que un padre pudo haber puesto en su infancia a una persona, pues sean consecuencia precisamente de esta manifestación de agresión, de esta manifestación de violencia. ¿Quién no tiene un día el éxito, la riqueza, tiene la familia modelo y de pronto lo pierde todo? Lo vimos recientemente también en este episodio de pandemia, ¿no? Muchas personas perdieron seres queridos, muchas personas se separaron porque no encontraron la forma de manejar esa situación dentro de los grupos familiares, y pues hubo infinidad de cambios en la vida cotidiana de las personas. Entonces, pues todo esto precisamente viene con esta cuestión, decíamos, sociológica, psicológica, neurológica, donde vamos a tener que reconocer o a descubrir a través de la intervención multidisciplinaria qué llevó a un sujeto a cometer estos actos, ¿no? En el AMAS, entonces, puede provocar 2 o más víctimas, ¿sí? Lo importante de esta clasificación, pues, es que ese sujeto lo realice en un único acto o en una secuencia de estos, decíamos, en un lugar abierto o en un lugar cerrado. Aquí la característica del AMAS, pues, es que no tiene específicamente un fin político o un fin ideológico. Él se puede proponer eliminar la mayor cantidad de personas, ¿sí? Y al final, incluso acabar con su propia vida. Hemos visto gente que lleva a cabo un ataque y enseguida se realiza también un disparo, perdiendo así la vida y cumpliendo aquel cometido, ¿sí?, de privar de la vida a otras personas. Y bueno, hay una realidad que es social, no solamente en estos
casos históricos, son estos eventos de las grandes masas, de los cuales nos enteramos a través de los medios, de las redes sociales, pero que a la vez pueden ocurrir también en casa. Y tenemos en el recuerdo, por ejemplo, el caso de Santos Reverol también, ¿no? Privó de la vida a una familia. Posteriormente se llevaron las investigaciones, se vieron los estudios, las motivaciones, y bueno, eso es cuestión que ya podemos ver a través de los estudios, decía yo, interdisciplinarios que pudiéramos tener. Pero aquí vamos a presentar pues, un caso de una persona, la delegación Milpalta, ¿sí? El antecedente general, para no hacer mucha historia, pues es que esta persona descubrió que su pareja, su esposa, más bien dicho, había tenido pues, una relación amorosa, incluso una cuestión sexual ahí con un compadre. Y al enterarse de esto, pues imagínense lo que él pudo haber pensado, lo que se le metió en la cabeza, y pues llevó a cabo lo que decíamos, un asesinato múltiple en un solo acto. Esto sucedió, decíamos, por allá en la carretera a San Lorenzo, Tlacoyucan, allá para el rumbo de Milpalta. Sucedió el 14 de enero del 2014, por ahí de las 4 de la tarde. ¿Sí? En las investigaciones, pues nosotros, yo podría decirles como criminalista, que tenemos lo que sería una casa-habitación, un lugar cerrado, desde luego. ¿Sí? Desde el acceso llegan los servicios periciales, los servicios de emergencia, la presencia de la policía, y llevan a cabo el acordonamiento. Esto con la finalidad, lo sabemos, de proteger el sitio, de delimitar el área de investigación, también de evitar que al lugar entren curiosos, gente ajena, que pueda en un momento determinado sustraer evidencia, que la pueda desaparecer, que la pueda alterar, destruir o modificar. Tenemos un área de patio donde estaba en la lateral de la construcción estacionado también un vehículo automotor. Vemos las características del domicilio, pues era una construcción que estaba en obra negra, sí, pero sin embargo ya era habitada por algunas personas. Esta familia se componía de padre, madre y tres hijos. Entonces, en aquel momento, pues llega el padre y por la evidencia que se tiene, la evidencia fotográfica, la forma y la posición en la que los cuerpos fueron encontrados, porque todos estaban en una cama. Es posible que el padre, que fue el agresor, haya pedido que se metieran a sus habitaciones y que se pusieran recostados sobre sus camas. No vamos a hablar ahorita de las posiciones técnicamente, pero el cadáver 1, por ejemplo, aquí lo tenemos, está cubierto por una cobija, un cobertor, y está sobre su cama, ¿sí? Del lado izquierdo de la imagen podemos ver que queda al descubierto la extremidad cefálica. Está el cadáver está lateralizado. Se ve una mancha hemática sobre la almohada. Por absorción, desde luego. Aquí, del lado derecho, se ve donde está el señalador, la
la cabeza precisamente. Estamos viendo aquí sobre el área del cojín, entre la almohada y el cojincito que parece un gato negro, un cojincito por ahí. Estamos viendo ahí unos restos biológicos, ¿sí? Donde al hacer los acercamientos, pues, nos damos cuenta que hay masa encefálica, que hay tejido óseo también, parte de lo que pudiera ser cara cráneo, dependiendo de dónde fue efectuado el disparo, ¿sí? Aquí ya podemos ver con un acercamiento que el disparo se efectuó a través precisamente de lo que es el cobertor. Ahí estamos viendo aquí un orificio de entrada, ¿sí? Y estamos viendo la grave lesión que presenta este menor, que es precisamente a nivel de la comisura izquierda, lesionando posiblemente lo que sería el maxilar y la mandíbula, lugar por donde debió entrar este proyectil o proyectiles. Ahorita vamos a ver por qué. Decía yo que es posible que el padre llegó y los dividió en sus recámaras, en sus cuartos, les pidió que se posicionaran y que además se cubrieran con sus cobijas o con el cobertor, porque aquí estamos viendo, decíamos, la posición lateralizada del cuerpo. Llama la atención que ya este menor tenía chamarra, tenía pantalón, es decir, estaba vestido, ¿verdad? Estaba provisto de sus ropas. En el cadáver 2 encontramos aquí precisamente al agresor, decía yo que es el padre de familia. Estamos viendo aquí precisamente la utilización del objeto con el que privó de la vida a todos. ¿Sí? Vemos aquí que es un arma larga, un rifle. Y decíamos que en algunos casos el sujeto que lleva a cabo este tipo de actos al final termina suicidándose, es decir, se priva de la vida. Aquí, por la interpretación, pues podemos ver que el sujeto había estado en una posición sedente. El arma estaba precisamente entre sus piernas y la misma que llevó y apuntó hacia la cabeza, la porción cefálica, para darse pues, el tiro final que también le quitaría la vida. Es tan alto el poder del arma que tenemos aquí que literalmente, como se dice, se voló los sesos. Aquí, si es un cartucho organizado para escopeta, podríamos pensar que es de proyectil único o en su caso pudiera ser hasta de carga múltiple, como son las escopetas con sus perdigones o balines. Y esto al accionarse en un disparo de contacto o a muy corta distancia, 2.5, 5 centímetros, pues va a ser una destrucción considerable. Se puede llevar todo lo que sería el macizo facial, parte de la estructura de la cavidad craneana, tan es así que vemos cómo sale expulsado aquí, salió expulsada aquí la masa encefálica. Como puede verse, a la altura de la cavidad ocular, ¿sí? Izquierda, se ve que ahí a ese nivel se realiza el disparo y desde luego vuela en ese sentido parte de los parietales, sobre todo el área temporal, lado izquierdo, y se aprecia algunos otros indicios hemáticos. También tenemos aquí, decíamos, parte de ese tejido óseo. Muy importante la interpretación que se puede hacer de estos indicios. Aquí tenemos evidencia hemática también, sangre,
Como podemos ver, si nosotros somos estudiosos del patrón de manchas, como debemos ser los criminalistas, estamos viendo incluso el patrón de dirección que tienen estas manchas y que podríamos hacerlas coincidir precisamente con la posición que tomó esta persona que se da el disparo previo a la muerte. Hasta el techo fue a dar esta evidencia también, ¿sí? Manchas por proyección, no solamente en los muebles aledaños, sino que se fueron hasta el techo. Aquí encontramos al cadáver 3 y 4, ¿no? Encontramos a otros menores, una niña y un niño, uno en decúbito ventral, la niña en decúbito dorsal, y también se ven ahí los patrones de absorción de las manchas hemáticas. Por eso digo que en esta interpretación pues hubo un posicionamiento previo. Vemos que la menor, que es la que está vestida con suéter o blusita rosa, tiene incluso sus manos apretadas, lo que nos habla del trauma que sufrió a nivel craneoencefálico, y que el autor, por ejemplo, Vargas Alvarado, menciona como un espasmo cadavérico al momento de dañar de manera tan agresiva al sistema nervioso central, pues resulta esta contracción. Aquí dentro de los indicios también podemos ver que se relaciona y se asocia precisamente este tipo de cartucho con el arma utilizada. Es un cartucho organizado, decíamos, para escopeta, con una base de latón y la vaina pues es de plástico color amarillo. El indicio 11 de las mismas características. Y aquí encontramos un cadáver más, que es el cadáver de la esposa, en una posición también en decúbito dorsal. Sí, como vimos, ella presenta un disparo a nivel de la mandíbula, la hemicara derecha. Esta característica podríamos asociarla a lo que se denomina o tiene las características del signo de Hoffman, que ese se da más a nivel craneoencefálico, pero aquí estamos viendo que por la cercanía o el posicionamiento del arma de fuego puede tener algunas manchas de la deflagración, ¿sí? Básicamente la pólvora, el hollín, tiene un deshilachamiento por el poder del arma y por la cercanía. Y pues una caja que precisamente contenía este tipo de cartuchos. El calibre, comúnmente se usa el calibre 12, ¿no? Para este tipo de armas. El único testigo pues estaba el abuelo de los chicos, y él solamente refiere que escuchó una discusión, ¿verdad? Y pocos minutos después se escucharon los gritos y varios disparos al interior del inmueble. Desde luego que ya aquí se pidió el auxilio de los vecinos, de la seguridad pública, los elementos de rescate, ¿sí? Sin embargo, ya vimos cómo la gravedad de las lesiones, la ubicación, todas a nivel encefálico, cráneo encefálico y facial, cara a cráneo, pues no daba lugar a que pudieran rescatarlos. Finalmente, pues desde luego que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, sí, pero el señor Marcelo, de 40 años, básicamente asesinó a su familia, como lo vemos en esta plática. Es un asesino múltiple que en un solo acto realizó o llevó a cabo la privación de la vida de sus congéneres.
El arma utilizada, decíamos, una escopeta. Lo vimos que fue encontrado incluso en las inmediaciones de su cuerpo, y algunos indicios como las vainas de los cartuchos percutidos en el uso de ese tipo de arma. Bien, como podemos ver entonces, cuando hablamos nosotros de asesinos múltiples, asesinos en serie, que es el término que comúnmente utilizamos, ¿no? Pues debemos hacer una diferenciación, una diferencia partiendo de estas clasificaciones. Porque entonces estamos viendo que no es lo mismo el terrorista, ¿verdad? El grupo radicalizado que lleva a cabo, decíamos, una acción homicida múltiple con fines políticos o religiosos. El asesino serial que lleva a cabo sus actos también en una sociedad con la cual no ha estado muy conforme, que también ha sido agredida por esta sociedad, ha sido humillado, ¿no? Ha perdido su estatus, ha perdido su jerarquía, y por estas cuestiones pues lleva a cabo estos actos de agresión, asesinando gente. Y como lo acabamos de ver, pues el asesino múltiple que ejecuta en un solo acto. Puede entrar a un restaurante, puede entrar al vagón del tren, puede agredir, decíamos, a los integrantes de su familia y ejecutar precisamente el acto que ya pues fue investigado, fue descrito, fue resuelto, y que al final pues no cesaremos nosotros como investigadores, como profesionistas en estas diversas materias, de darle continuidad precisamente a los resultados de estos actos, a los resultados de la obtención de información directa de los perpetradores, del estudio, decía yo, sociológico, el entorno en el que se desarrollan también este tipo de personas. Vemos, por ejemplo, en el Medio Oriente que hay personas que son aleccionadas desde este punto de vista religioso, que luego deben inmolarse, es decir, se hacen estallar en una sinagoga. Jóvenes que pues no alcanzan a comprender las dimensiones de su acto y las consecuencias que en un momento puedan tener legales o jurídicas. Lamentablemente, pues estos asesinos que son pagados con un sueldo, también que van en incremento, pues son muchas veces, o en la mayoría de los casos, jóvenes que no tienen otra vez esta conciencia, la dimensión de su acto. No quiero decir con esto que no lo comprendan, pero la trascendencia que pueda tener a posteriori no la miden. Solamente se les dice, hay un trabajo, hay un jale, quieres ganar, quieres ser como el patrón, y pues bueno, llevan a cabo este tipo de actos, decíamos, ya sea por encargo, por un pago, o se pueden llevar estos actos simplemente porque hemos perdido el control, porque en este momento no pudimos manejar una situación psicológica. Algunos recuerdan, no sé si todavía es el caso, pero se manejaba precisamente en el anterior sistema, sobre todo, yo lo vi un poco más, el estado de emoción violenta. Los abogados que decían, sí, mire, aquí el señor mató a la familia, pero estaba bajo un estado de emoción violenta. Y pues había que determinarlo desde el punto de vista psiquiátrico, si este estado de emoción violenta pues es un trastorno, si es un trastorno transitorio, si es un estado permanente, si es un estado en el que ciertamente
el sujeto que lleva a cabo estos asesinatos, pues no, perdió la conexión, dicen, se perdió la conexión de este mundo y cuando se dio cuenta ya había matado a la familia. Bueno, vamos a revisar si tiene algunos aspectos psicopáticos, ¿no? Algunas alteraciones neurológicas. Los psicólogos sabrán más de esto, pero he visto en mi experiencia que un sujeto puede estar sentado en la sala de su casa, le reclama la mamá, oye, estás de flojo, ponte a trabajar, si quieres apagarás el recibo de luz. Y en ese momento se levanta, la mata, mata a la hermana, se sienta otra vez frente a la tele con sus palomitas y a la postre dicen, es que era esquizofrénico. Perdón, dicen, es esquizofrénico. Un segundito. Y entonces, no cesaremos, decía yo, en investigar, en interesarnos por estos temas, cada quien desde su trinchera. Y bueno, con esto espero haber contribuido un poco y nuevamente a las ciencias forenses y esos temas tan interesantes, mi querido doctor, y al foro que nos acompaña. Perfecto, mi estimado doctor. Pues no sé, realmente la trascendencia, porque cada vez, como decía yo hace rato, estamos viendo este tipo de eventos, ¿no? Si bien, bueno, pues también por ahí dice que la culpa la tienen nuestros vecinos de arriba por tanta arma que circula por allá, pero bueno, también ya hay algunos otros detonantes aquí en la Ciudad de México, precisamente la forma de vida, el estrés en el que nos encontramos, de repente también pueden llegar a brillar alguna situación de este tipo, ¿no? Pero pues la idea es que podamos poner atención a esta situación para que en un momento dado entendamos también el por qué se presentan los índices delictivos, por qué suben cada día y por qué debemos de entenderlos, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún compañero que desee realizar alguna pregunta. ¿Algún comentario o algo? Adelante. Adelante, compañeros. Pueden abrir su micrófono y realizar su pregunta y volver a cerrar el micrófono, por favor. Creo que no. Parece que no hay ningún micrófono abierto. Sí, buenas Hola, tardes, hola, doctor. buenas tardes. Mire, la duda, la pregunta que yo tengo es si desde el punto de vista legal puede tener algún beneficio una persona que se considere como que en estado de esquizofrenia pudiera privar de la vida a una o varias personas, sabiendo pues que ellos tienen un tratamiento especial siempre y cuando se demostrara, pero realmente convendría pasar por, valga la expresión, como un loquito a una persona que ha cometido un asesinato, un homicidio, perdón, de varias personas, o realmente pues le traería un mayor beneficio juzgarlo sin ese calificativo, o tratar de hacerlo pasar como una persona, como un demente. Bien, la pregunta es muy buena, la pregunta es compuesta y es compleja, pero vamos a darle respuesta. Jurídicamente, pues nosotros podemos tener precisamente en la clasificación, sobre todo, no quisiera equivocarme, pero la teoría del delito, diríamos, a ver, y esta persona tenía la capacidad de entender el acto, tenía la capacidad de comprender el hecho. Es una persona, se decía y se leía incluso en aquellos pliegos de consignación, bueno, pues sí, es una persona incluso que tiene un cierto nivel académico, ¿no? Como para que hoy dijéramos,
pues resulta que están locos ese. Bueno, hay unos aspectos ahí jurídicos que habría que tomar en cuenta. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Porque nosotros como abogados, y perdón, pero a muchos se les hace muy sencillo decir, decláralo loco, di que está loco, ¿sí? Invéntale una enfermedad, ¿no? Es más, hazme un expediente clínico, psiquiátrico, psicológico, donde diga que se ha atendido desde hace un año y por eso resultó ahora con esta situación. Eso, vamos, primero hay que ver que en sano juicio el abogado esté pensando bien su estrategia. Luego, porque lo vamos a llevar a los estudios hasta oficiales, ¿no? Van a decir, a ver, necesitamos que se le someta a los estudios de psiquiatría. Y es muy difícil que en una cuestión, decía yo, de estas características de una persona con antecedente psiquiátrico, pues se haga el loco. Son muy sencillos a veces los psiquiatras incluso en preguntar, porque dicen, a ver usted, ¿tienes insomnio? Sí. ¿A qué hora regularmente te andas tú durmiendo? ¿No? Por ahí de las 5 de la mañana. ¿Oyes voces? Cuando estás ahí en tu cuarto, ¿escuchas voces? No. ¿No sientes que de pronto estás acostado, muy relajado y te empiezan a caminar cosas por el cuerpo? No. ¿No? ¿Has visto alguna aparición, algún marcianito, alguna? Vamos, cada quien tiene su estilo, pero son preguntas tan simples que dicen, ¿a dónde están encaminadas? Pues a buscar si es un esquizofrénico, un paranoico, paranoide, no sé. Porque ahí vamos a empezar con ese diagnóstico. Claro, le van a aplicar algunas pruebas, etcétera, pero es muy difícil en ese sentido engañar a la autoridad. Y los médicos especialistas, en el caso de aquí de la Ciudad de México, pues podemos llevar a los particulares, pero también hay médicos de la Secretaría de Salud, llaman a los peritos del Hospital Fray Bernardino para que vengan a dictaminar, incluso en casos de interdicción. Y precisamente en la cuestión jurídica de cometer un acto tan violento y tan agresivo, pues vamos a ver si en realidad el sujeto tiene un padecimiento psiquiátrico, ¿sí? Que incluso está bajo un tratamiento médico o que ha estado hospitalizado, pues ya nos va a dar un referente para ver si se acredita una enfermedad y que entonces pueda pasar a su calidad de ¿qué? De inimputable, porque no tiene la capacidad de querer ni comprender el acto. O tiene este padecimiento o estos medicamentos que además le afectan precisamente la psique, desde luego su conducta. Entonces veía que esta pregunta era buena, era compleja, pero sí tenemos que resolver, y no es sencillo engañar ni a la autoridad, y mucho menos a los verdaderos especialistas en estas materias. Entonces hay que pensarlo dos veces cuando decimos, déjenme ver si te declaro una pequeña locura o cómo le hacemos, ¿no? Hay que asesorarse bien, ver la dimensión del hecho y luego ver los alcances de una prueba que pudiera darle una oportunidad a esa persona. Si la cuestión de la inimputabilidad no es la mejor opción, pues por lo menos no es tan grande, creo, la pena, ¿no? Los juristas ya sabrán de las penas. No sé si contesté su pregunta, abogado, perito, compañero, pero en ese tenor, gracias, doctor. Sí. finalmente Sí, claro decía sí. yo, el estado de emoción violenta, pues había que acreditar las emociones del sujeto y había que acreditar, me lo dijo apenas el psiquiatra hace 2 semanas, pues uno, que su vida corría peligro o que su morada hubiese sido allanada
y que también ella pensara que corría el peligro de perder la vida o alguno de sus integrantes. Entonces hay cosas que sí hay que analizar. Es cuanto se dice ahora. Muchas gracias, doctor. Quedó más que explicada mi pregunta con su respuesta, y gracias por esta exposición, de verdad muy clara, muy concisa y bastante entretenida. Gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, si no hay otra pregunta, pues con esto cerramos nuestra cápsula jurídica del día de hoy. Les damos las más cordiales de las gracias. Y bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos próximamente. Estén al pendiente de nuestros eventos. Próxima semana tenemos algunos eventos programados. Y de nuestra parte, entregarles su constancia digital de participación a nuestro Rafael García Reséndiz, quien ha venido a compartirnos este tema tan importante. Muchísimas gracias, Doc. Te la hago llegar a la brevedad. Y gracias a todos. Que pasen buena tarde. Gracias Saludos. a todos. Gracias, mi querido doctor. Buena tarde a todos.